Quiero aprovechar esta charla para saludarlos a todos en estas circunstancias tan difíciles que tenemos que afrontar. Una circunstancia menor, pero que me ha provocado un dolor de cabeza, es la adaptación a la tecnología y estar hablando en este momento a solas frente a la computadora. El tema de cefaleas siempre me ha resultado sumamente importante e imprescindible para el médico clínico o el médico generalista, quien va a ser el primero en general que va a tener que atender a los pacientes cuyo motivo de consulta va a ser el de cefalea o dolor de cabeza. Los dolores de cabeza son síntomas tan antiguos como la humanidad misma. En la consulta neurológica es el primer motivo de consulta, teniendo en cuenta que casi un 40% de la población tiene cefaleas esporádicas. En cuanto a las consultas en los servicios de urgencia, en una sala de urgencia, hasta un 5% de las consultas son por dolores de cabeza. Si bien la mayoría de las veces no están asociados a enfermedades graves, un grupo de pacientes requiere internación y estudios de urgencia por poder estar padeciendo enfermedades con un riesgo vital inmediato. Un error en esos momentos puede traer consecuencias irreparables. Además de esto, las cefaleas en general llevan un deterioro en la calidad de vida de los individuos que impactan tanto a nivel social como laboral. Comenzaré por hacer un breve repaso de la clasificación internacional de las cefaleas realizada por la Sociedad Internacional de Cefaleas. Las clasificamos en tres partes fundamentales. Las cefaleas primarias, en donde el dolor de cabeza o el síntoma constituye la enfermedad en sí misma. Acá tenemos 4 ítems. El primero, la migraña. Luego, la cefalea tensional. Las cefaleas trigémino-autonómicas y otras cefaleas primarias. Luego tenemos las cefaleas secundarias. Las cefaleas secundarias pueden atribuirse a numerosas etiologías. Entre ellas, acá enumeran al traumatismo de cráneo y o cervical, a trastornos vasculares, craneales y o cervicales, atribuidas también a trastornos intracraneales no vasculares, a la administración o a la supresión de alguna sustancia, atribuida a infección, atribuida a trastornos en la homeostasis, por dolor facial, atribuido a trastornos del cráneo, cuello, ojos, oídos, nariz, senos paranasales, dientes, bocas u otras estructuras faciales o cervicales, atribuida a trastornos psiquiátricos. Y la tercera parte son las neuropatías craneales dolorosas y otros dolores faciales y otras cefaleas. Vamos a repasar las estructuras craneales sensibles al dolor. Entre ellas tenemos la piel, el tejido subcutáneo, los músculos, las arterias extracraneales y periósteo. Elementos delicados de ojo, oído, cavidades nasales y senos paranasales. Los senos venosos intracraneales y sus vasos tributarios, en especial las estructuras pericavernosas, la hoz del cerebro. Partes de la dura madre de la base de cráneo y arterias dentro de la dura madre y pia aracnoides, en particular porciones proximales de las arterias cerebral anterior y media,
y segmento intracraneal de la carótida interna. Las arterias meningia media y temporal superficial. El nervio óptico, oculomotor, trigémino, facial, glosofaringio, vago y primeros 3 nervios cervicales. Hay que tener en cuenta que el tejido encefálico no provoca dolor. Es así que un tumor cerebral puede crecer sin provocar dolor y solo cuando produce una compresión, distorsión o tracción de algunas de estas estructuras es que aparecerá el dolor. Bueno, acá podemos visualizar y recordar la inervación sensitiva dolorosa de las fosas craneales anterior y media por encima del tentorio, que es inervada por la primer rama del nervio trigémino, y la fosa posterior por debajo del tentorio por las primeras 3 raíces cervicales, especialmente la segunda raíz cervical. Bueno, comenzaré primero hablando de las cefaleas primarias, entre ellas la migraña, la cefalea de hipotensión, la cefalea en racimos, también en inglés llamada en clúster, también cefalea de Horton, y la hemicrania crónica paroxística y otras cefaleas no asociadas a lesión estructural. Bueno, comenzaré hablando de la migraña, que es un tipo de dolor de cabeza de intensidad moderada a severa, que generalmente es unilateral, por lo menos en algún momento o al inicio, pudiendo ser generalizado cuando el dolor de cabeza aumenta en intensidad. En cuanto a el carácter, tiene un carácter en algún momento pulsátil y se acompaña en general de náuseas, vómitos, molesta tanto la luz como los ruidos y fundamentalmente el movimiento. Puede en algunos casos ser precedido por déficits neurológicos focales a los que llamamos auras. Las más frecuentes son las visuales, luego vienen las sensitivas, más raramente están las que afectan el lenguaje o las hemiplégicas, en donde hay un factor hereditario importante. En general en la migraña hay un factor hereditario muchas veces, es más frecuente 2-1 en la mujer con respecto al varón. Es una enfermedad que comienza generalmente en la adolescencia o en la juventud y que uno la padece en general casi toda la vida, pero con los años va disminuyendo en frecuencia y en general a partir de la tercera edad desaparece. Se produce por una disfunción del sistema nervioso, por ser realmente muy intensas y si llegaran a ser muy frecuentes, tienen alto impacto en la calidad de vida de las pacientes, razón por la que hay que actuar con un tratamiento adecuado que incluya tanto medidas no farmacológicas como farmacológicas para poder tener un control adecuado del dolor. Voy a describir ahora los criterios para el diagnóstico diferencial de la migraña, con aura y sin aura. En realidad empezaré primero por la más común, es decir, la migraña sin aura, y también descripta como migraña común, que se presenta en el 75% de los pacientes. Por lo menos tienen que tener 5 crisis que cumplan los criterios B y E. El criterio B es el de la duración. La duración sin tratamiento es de 4 a 72 horas. Por supuesto, la crisis dolorosa no debe ser consecuencia de otro padecimiento.
A su vez tenemos que tener dos de las siguientes características del dolor. Por un lado, que sea de intensidad moderada a severa, un carácter pulsátil, una localización en hemicránea y una intolerancia a los movimientos. Y al menos uno de los siguientes síntomas: náusea y vómito o ambos, intolerancia al ruido y a las luces. Por otro lado, hay migrañas que tienen un déficit neurológico inicial o acompañante al que llamamos aura. Esta es la migraña clásica o con aura, que se presenta en el 25% de los casos. El aura se describe con al menos uno de los siguientes síntomas. Los síntomas visuales reversibles son los más comunes: los escotomas centellantes, el espectro de fortificación, las heminopsias homolaterales, contralaterales, las sensoriales, es decir, los déficits sensitivos reversibles contralaterales, unilaterales, el discurso difásico reversible y al menos dos de los siguientes. Es decir, como ya lo había descrito, los síntomas visuales son homónimos y o sensoriales unilaterales, y el aura en general debe desarrollarse en forma gradual, por lo menos en más de 5 minutos, y la duración habitual es entre 5 y 15 minutos, pero puede llegar a 60 minutos. El inicio es importante que sea gradual y que la duración sea mayor también de 5 minutos. Esto nos ayuda a hacer diagnóstico diferencial con dos otras patologías. Uno son las crisis epilépticas, en donde los síntomas son de inicio abrupto, pero de duración muy corta, de 1 o 2 minutos. Y el otro, también el inicio de los síntomas es abrupto. Uno tiene el déficit visual de forma completa de entrada, o el déficit sensitivo, motor o disfásico, en lo que denominamos accidente isquémico transitorio. Esta diapositiva se encuentra para explicar la fisiopatología de la teoría neurovascular como causante de la migraña y las estructuras cerebrales y tanto centrales como periféricas que pueden influir en esta teoría. Acá vemos en la dura madre vasos, arterias y venas que se encuentran inervadas por la primera rama del nervio trigémino o rama oftánica, que va a hacer sinapsis en el ganglio trigeminal y luego va a hacer sinapsis en la segunda neurona a nivel del tronco encefálico, que es un tronco muy extenso, por eso se llama núcleo trigémino espinal, y de allí va hacia el tálamo y del tálamo a la corteza cerebral. Este núcleo trigémino espinal tiene interacción con los núcleos del nervio vago, los núcleos dorsales del vago, y hay una exacerbación de los reflejos trigéminos autonómicos. Esto podría explicar las náuseas, vómitos y la alteración en el tránsito intestinal que ocurre durante una crisis migrañosa. También tiene estrecha interacción con los núcleos del RAPE periacueductales, cuyo neurotransmisor es la serotonina. Esta activación anormal de los núcleos serotoninérgicos podría ser transmitida genéticamente, y también podría explicar el por qué funcionan algunos antagonistas de la
5-hidroxitriptamina 1B1D, por ejemplo la metisergida, como preventivo de la migraña, si bien no se la usa actualmente por el riesgo de fibrosis retroperitoneal, y también porque funcionan los agonistas de la 5-hidroxitriptamina, es decir, la familia de los triptanes, en el ataque agudo de migraña. Entonces vemos que hay tanto una activación de los receptores al dolor del nervio trigémino, un aumento también del reflejo trigémino autonómico, una activación de los núcleos serotoninérgicos del RASE, y vemos también que a nivel retrógrado estas neuronas activadas tanto a nivel central en el núcleo sensitivo doloroso del trigémino como a nivel del ganglio del trigémino y su primera rama oftálmica, van a inervar esos vasos de la dura madre y pueden liberar péptidos inflamatorios que van a provocar una inflamación aséptica a nivel de las arterias y a nivel de la dura madre. Entre ellos se encuentra el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Por otra parte, también acá van a ver que está señalado el hipotálamo. El hipotálamo lo señalamos puesto que muchos pacientes con migraña, tanto con aura como sin aura, pueden tener pródromos cuyos síntomas son alteraciones a nivel del apetito, con una sensación de hambre o de antojo hacia determinados alimentos, mayor somnolencia, alteración en el estado de ánimo, bostezos iterativos, que podrían ser explicados por una alteración a nivel hipotalámico que pueda llegar a influir activando algunos centros del tronco encefálico. Por otro lado, también hay un fenómeno que vemos en la corteza cerebral. Acá vemos que a nivel occipital ocurre primero una despolarización, es decir, una activación de la corteza occipital que va desde atrás hacia adelante, que va lentamente a una velocidad de 3 milímetros por minuto. Esa despolarización va seguida rápidamente de una hiperpolarización y por lo tanto una inhibición de la función de la corteza occipital que va progresando lentamente hacia regiones anteriores. Esta inhibición de la función puede ser acompañada de una oligoemia y puede ser causante de los síntomas que padecen algunos pacientes que tienen migraña con aura, sobre todo siendo tan frecuente las auras a nivel occipital, es decir, a nivel visual. En cuanto a la etiología, es desconocida. Sabemos que sí, hay una fuerte influencia genética, poligénica en las migrañas. Esta influencia genética es mayor en las migrañas con aura. Podemos encontrar familiares de primer grado con migraña en un 60-70% de los casos. Este porcentaje es menor en las migrañas comunes o migrañas sin aura. Existe un tipo de migraña llamada migraña hemipléjica familiar, en donde se ha encontrado un gen que está alterado y que es responsable de esta patología. En cuanto a la cefalea tensional, las características son diferentes. Por un lado, el dolor es de leve a moderado. Es bilateral
el carácter es opresivo, es decir, el paciente tiene la sensación que hay un casco o una vincha que le oprime toda la cabeza, desde la región frontal a la occipital, pasando por los parietales y temporales. No se acompaña ni de náusea ni de vómitos, no se agrava con la actividad física, en general lo siente más al final del día, puede ser desencadenado por el estrés, un día estresante, un día con mucho trabajo, a lo mejor frente a la computadora o leyendo. Es importante controlar los factores que lo desencadenan para el tratamiento. Se puede dar igualmente un tratamiento farmacológico en el momento de la crisis dolorosa, pero es muy importante para encarar este tipo de cefalea tensional la terapia física y los programas de ejercicios y relajación. Esta, por lejos, es la más frecuente de las cefaleas. La cefalea tensional, en el 60% de los casos de las cefaleas primarias, es la etiología, siendo mucho más frecuente que las migrañas, que en realidad tenemos una frecuencia en la mujer de aproximadamente en la edad media de un 14%. En cuanto a la fisiopatología, se cree que hay una alteración a nivel central de los mecanismos que modulan la sensación dolorosa. Voy a describir ahora los criterios diagnósticos de las cefaleas tensionales. Tenemos cefaleas tensionales infrecuentes. Tenemos por lo menos 10 episodios, pero con una frecuencia de menos de una cefalea por mes. La duración de la cefalea en la cefalea tensional es de 30 minutos a 7 días y tiene que tener al menos 2 de las siguientes 4 características. El tipo de dolor es opresivo, es bilateral, de intensidad leve a moderada y la actividad física no lo empeora. Por otro lado, al menos una de las siguientes: no tener náusea, vómitos, fotofobia o sonofobia y no ser causado por ninguna otra alteración neurológica. Las cefaleas tensionales frecuentes son cuando el dolor tiene una frecuencia de más de 1 por mes y menos de 15 por mes, durante un periodo de 3 meses, de misma duración, es decir, de 30 minutos a 7 días, y con las características que antes habíamos enumerado, por lo menos 2 de las siguientes: opresivo, bilateral, de intensidad leve a moderada y que no empeore con la actividad física. No tiene que tener náusea, vómitos, fotofobia o sonofobia. A su vez, tenemos cefaleas tensionales crónicas cuando la frecuencia es mayor a 15 días al mes, por un periodo mayor de 3 meses. El dolor puede durar varias horas o ser continuo. También ser opresivo, bilateral, de intensidad leve a moderada, no empeorar con la actividad física, no tener fotofobia, fonofobia o no, puede haber alguna náusea ligera, pero no náusea ni vómitos intensos. En este caso, tenemos que estar muy seguros de que no se atribuye a ningún otro padecimiento, puesto que cuando hay un dolor que de manera progresiva va aumentando en frecuencia o en intensidad, uno tiene que estar alerta de que no haya una masa ocupante de espacio o una hipertensión endocraniana.
Descartado esto, uno ya queda con el diagnóstico de cefalea tensional frecuente o crónica, que tiene un tratamiento específico, sobre todo de medidas no farmacológicas y de estilo de vida. Si bien la cefalea en brotes, también denominada en racimos o en clúster o cefalea de Horton, la frecuencia es mucho menor, la pueden encontrar en la guardia, puesto que el dolor es muy intenso. Es una patología de los adultos jóvenes, sobre todo del varón, puesto que la relación varón-mujer es de 5:1. Así que van a encontrar un varón joven con un dolor periocular realmente muy intenso y profundo. Lo refieren como si le hubieran clavado un cuchillo en el ojo, razón por la que hay una gran inquietud psicomotriz, y está asociado a fenómenos vasomotores como congestión nasal o rinorrea, inyección conjuntival, lagrimeo, disminución de la hendidura palpebral con una miosis homolateral, lo que llamamos un Horner, y la duración va de 15 a 180 minutos. Se llama en racimos porque ocurre varias veces al día, por periodos que van entre 6 a 12 semanas, con una gran regularidad. En general es frecuente de observar a la hora de haberse dormido el paciente. También lo puede tener a la siesta, lo despierta y realmente tiene un dolor de intensidad máxima. Característicamente, si el paciente llega a la guardia, puesto que este dolor en realidad es muy intenso pero es corto, y uno le coloca oxígeno al 100%, el paciente se le va el dolor. Realmente esto no tengo la explicación, pero es una circunstancia realmente muy satisfactoria y avala el diagnóstico de la entidad. Dentro de las cefaleas trigémino-autonómicas tenemos también a la hemicrania paroxística. Esta es más frecuente en mujeres. Son episodios de dolor de cabeza unilateral, periocular, frontal o temporal, que afectan siempre al mismo lado. Los episodios son de corta duración, entre 2 y 45 minutos, pero se repiten con alta frecuencia, hasta 40 veces al día. El dolor es muy intenso y se acompaña de una serie de síntomas como enrojecimiento ocular, lagrimeo, congestión nasal, rinorrea. Existe una variante episódica y una crónica, y el tratamiento es con indometacina. Otra cefalea trigémino-autonómica, descrita con la sigla en inglés de SUNT, que quiere decir síndrome de cefalea unilateral, neuralgiforme, de corta duración, con inyección conjuntival y lagrimeo. Los ataques son de corta duración, entre 5 y 240 segundos. Puede haber muchos episodios, hasta 200 por día. Los ataques de dolor son punzantes o pulsátiles muy intensos, orbitarios o supraorbitarios o temporales, y se acompañan de lagrimeo e inyección conjuntival unilateral. Todos estos síndromes trigémino-autonómicos, en donde la cefalea siempre es del mismo lado, son diagnósticos de exclusión y ameritan realizar una resonancia magnética de alta resolución con angioresonancia antes de ser atribuidos a una etiología primaria. Bueno, vamos a hablar de tratamiento de la migraña. Por un lado, hay que
tener en cuenta que el 70% de los pacientes nos cuentan que reconocen algún factor desencadenante de la crisis migrañosa. En ese sentido, es importante para el tratamiento no farmacológico el poder evitar, en la medida de lo posible, dichos factores desencadenantes. Un factor desencadenante conocido y obvio en la mujer es el estado premenstrual. Por la caída estrogénica uno puede tener migrañas premenstruales. También se describe migrañas en relación a cambios en los horarios de sueño o disminuir el número de horas de sueño o aumentar el número de horas de sueño, el cambiar el ciclo circadiano, el saltear comidas con el ayuno y la posible hipoglicemia, el comer algunos alimentos que pueden tener sustancias vasodilatadoras o como el glutamato o las tiraminas. Hay muchos alimentos descritos, entre ellos están los quesos fermentados, los frutos secos, el chocolate, el café, el alcohol, algunos alimentos ahumados. La lista es larga. También se describen cuando uno está expuesto a estímulos sensitivos intensos como luces muy intensas o también olores intensos, el cambio también a nivel atmosférico de la presión. Todos ellos pueden ser desencadenantes de una crisis migrañosa. Todo esto tiene que ser tenido en cuenta, especialmente también el manejo del estrés. En el caso de las migrañas, se describe muchas veces en los antiguos libros, y de manera personal lo he comprobado, que muchas veces no es en el momento de estrés máximo que uno tiene una crisis migrañosa. Por ejemplo, rendir un examen, sino que en el momento en donde uno debe festejar o en donde uno se distiende. Por eso también se llama cefalea a la migraña del fin de semana, puesto que es en el momento en donde uno baja el nivel adrenérgico que tiene la posibilidad de tener una migraña. En ese sentido también es importante el hacer actividad física por lo menos 3 veces por semana, el tener un adecuado control del estrés, tratar de buscar actividades como para realizar una relajación y control mental en este sentido. Y por supuesto tener una vida ordenada en cuanto a las comidas y el sueño. Bueno, ahora vamos a abocarnos directamente al tratamiento durante la crisis. Esto va a depender de la intensidad de la crisis y de la presencia o no ya de náuseas y vómitos. Sí, es importante decirle a todo paciente que tiene migraña que apenas sienta que comienza el dolor, que comienza la punzada ahí, el dolor pulsátil en la mitad de la cabeza, que en ese momento realice el tratamiento. El tratamiento, si es realizado rápidamente, puede ser útil un paracetamol de 1 gramo, asociado, por ejemplo, a un antiinflamatorio no esteroide y a la metoclopramida. Si hay mucha ansiedad, a algún tratamiento sedante asociado. Y si no, si el dolor ya es muy intenso, puede uno utilizar de manera esporádica y con mucha precaución la ergotamina, por supuesto en pacientes que no tengan antecedentes ni factores de riesgo cardiovasculares o cerebrovasculares. Lo mismo para los triptanes. Con respecto a la ergotamina, hay mayor riesgo, por supuesto, de cefaleas de rebote, puesto que uno puede llegar en algún momento de su vida a abusar de la misma.
Y entonces transformar lo que es una cefalea migrañosa, si bien intensa pero esporádica, quizá una vez al mes o dos al mes, en una cefalea ya de varias veces por semana o una cefalea crónica diaria. Es decir, si el paciente tiene más de 2 crisis migrañosas por mes, no debe tomar ergotamina. También se puede recurrir a los triptanes. En general, como familia, son agonistas de la 5-hidroxitriptamina 1 y tiene acción a nivel, por un lado, de los vasos con vasoconstricción, y también inhiben las neuronas periféricas del nervio trigémino, así como las neuronas de orden secundario del complejo trigémino caudal a nivel del tronco encefálico. Dichas medicaciones también están contraindicadas si no tiene hipertensión o factores de riesgo cardíacos o cerebrovasculares. Se puede utilizar el sumatriptán tanto a nivel subcutáneo como vía oral, el solmitriptán, el L-triptán, el naratriptán, y todos ellos son efectivos y como grupo pueden ser usados. El problema es su alto costo. Por un lado es un problema, por otro lado hace que uno realmente sea muy difícil que pueda uno hacerse dependiente de este tipo de medicaciones por su costo. En cuanto a los corticoides que puse acá y los sedantes, hay que tener en cuenta que muchas veces uno decide por tener el paciente una cefalea asociada a abuso de medicación, especialmente a derivados del ergot, a la ergotamina, hacer una suspensión abrupta de la ergotamina. En ese sentido, uno habiendo descartado obviamente toda patología intracerebral, uno puede utilizar los corticoides en el momento de la suspensión abrupta de la misma, puesto que va a haber una cefalea muy intensa de rebote. Bueno, ahora vamos a evaluar cuándo utilizar tratamientos preventivos. Esto dependerá de la frecuencia y de la intensidad de las crisis migrañosas y se va a consensuar con el paciente. Tenemos distintas opciones como para utilizar con el objetivo de ir poco a poco disminuyendo la frecuencia, la intensidad y que la medicación de crisis vuelva a ser eficaz. También tenemos que remarcarle al paciente que si está teniendo crisis semanales muy intensas, puede correr el riesgo de comenzar a utilizar o sobreutilizar tanto los antiinflamatorios no esteroides como la ergotamina. Esta última conlleva el riesgo de cefalea de rebote, como ya hemos hablado, o sea que tenemos que evitar que se transforme en una cefalea crónica diaria. Dentro de las opciones tenemos los beta bloqueantes, por ejemplo, propranolol, nadolol, metoprolol, entre otros. Tienen, por un lado, en pacientes con asociación de hipertensión o de temblor esencial, tendrían una indicación especial para usarlos. Por el contrario, si el paciente tiene trastornos como bloqueos a nivel de bradicardia o bloqueos del nódulo sinoauricular o bloqueo auriculoventriculares, estarían contraindicados, como también
en pacientes con asma o en pacientes con diabetes. La paciente joven con tendencia a la hipotensión también es una medicación a usar con mucha precaución. En ese caso uno tendría que evaluar otras alternativas. Los bloqueantes cálcicos, entre ellos la flunarizina, es muy utilizada con eficacia. Como efectos indeseables tenemos la posibilidad de aumentar de peso y de tener una cierta somnolencia, lo que muchas veces es bienvenida. Es por eso que se utiliza a la noche, también porque su efecto vasodilatador puede hacer que baje la tensión arterial, sobre todo, como ya dije, puesto que la migraña en general comienza más frecuente en la mujer y sobre todo en la mujer joven, que muchas veces tiene tendencia a tener cifras tensionales bajas. Hay que tener en cuenta que su uso no va a ser indefinido. En general uno utiliza las medicaciones preventivas por un tiempo de aproximadamente de 6 meses, al no ser un uso tan prolongado como fue en otros tiempos, que se lo utilizaba en personas de edad avanzada como vasodilatador y en donde se veía parkinsonismos. En los usos realmente más acotados es muy raro de ver. Dentro también de las opciones tenemos los antidepresivos y entre ellos la amitriptilina es muy eficaz, sobre todo si hay una asociación entre cefalea migrañosa, cefalea tipo tensión u otras patologías como la fibromialgia o trastornos del sueño o del estado de ánimo. En ese caso sería la elección. En general el uso para migraña es de dosis baja, es de 25 miligramos. En estas dosis bajas podemos tener algo de boca seca, algo de constipación, pero los efectos indeseables en general son leves en 25 miligramos. No estamos utilizando las dosis antidepresivas de 75 miligramos, donde ya podemos ver otros efectos indeseables. Luego tenemos todos los antiepilépticos, entre ellos el ácido valproico fue el primero que se usó. Hoy en día yo lo alejaría el uso, sobre todo en la mujer joven, por los efectos indeseables estéticos que siempre nos importan, puesto que aumentan de peso, pierden, se les cae el cabello, puede haber hirsutismo, puede haber un temblor fino, hay que hacer monitoreos periódicos del hemograma y del hepatograma. Entonces, su uso, sobre todo en la mujer, estaría más alejado. También conlleva un riesgo, en caso de embarazo, de malformaciones del tubo neural. En la mujer, por otro lado, el uso reciente del topiramato, también en dosis bajas, ha sido de utilidad. Y por el contrario, en estos casos el descenso de peso que a veces se asocia es algo que realmente las mujeres lo consideran un beneficio asociado. Más alejado está el uso del gabapentino, de la lamotrigina. Luego hay medicación que se ha utilizado en otras épocas, como los bloqueadores de la 5-hidroxitriptamina 2, como el pisotifeno y la metisergida. La metisergida en general no se usa por el riesgo de fibrosis retroperitoneal. El pisotifeno también da aumento de peso y somnolencia. Se usan poco en la práctica clínica actual.
Puede complementarse los pacientes con riboflavina y magnesio, y de uso muy reciente, puesto que fue aprobado por la FDA recién en el 2018, hay un anticuerpo monoclonal que bloquea la proteína CGRP, que es un péptido relacionado con el gen de la calcitonina, cuyo nombre es Erenumab, el nombre comercial es Aimovig, pero hoy por hoy su precio es prohibitivo. Bueno, el tema de la cefalea en la sala de emergencias realmente es un tema muy importante. Como ya dije, va a ser muy frecuente como motivo de consulta en cualquier guardia general, y porque la cefalea es muy frecuente y muchos pacientes migrañosos van a ir a la guardia en búsqueda de alguna medicación parenteral, puesto que ya están con vómitos y tienen un dolor realmente muy intenso y van a consultar a la sala de urgencias. Pero dentro de ese porcentaje de pacientes que consultan a la sala de urgencias, va a haber un grupo de pacientes que están padeciendo una enfermedad que puede en las próximas horas llevar a la muerte al paciente. Es muy importante entonces tener en cuenta las alertas, las banderas rojas que nos tienen que llamar la atención inmediatamente para poder diferenciar aquella cefalea primaria o benigna, donde el dolor de cabeza es toda la enfermedad en sí misma, de aquella cefalea secundaria u orgánica, sobre todo de algunas de ellas que ahora vamos a tratar. Fundamentalmente en todo esto está el interrogatorio, la anamnesis, y ir al examen físico en la búsqueda de determinadas alteraciones que ya vamos a hablar. En el diagnóstico, el patrón oro es la anamnesis detallada. Es fundamental interrogar el perfil temporal. ¿Es una cefalea hiperaguda, aguda, subaguda, crónica? ¿Es su primera crisis o son crisis recurrentes con intervalos libres entre cada uno? ¿Es permanente, es continua? ¿Hay alguna fluctuación? ¿En relación a qué fluctúa? ¿Qué lo agrava? ¿Qué lo alivia? ¿Cuál es la posición en la que está peor? ¿Qué posición lo alivia? ¿Cuál es el carácter, la localización, la intensidad del dolor de cabeza? El estado general del paciente también. Y en el examen físico, recalcar la importancia de la toma de los signos vitales: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura, y hacer un completo examen general y neurológico. Bueno, dentro de los síntomas de alarma, el primero que voy a tener en cuenta es el perfil temporal, que es la aparición brusca de una nueva cefalea intensa. Lo importante en esto es lo brusco, es decir, un paciente que tiene migraña puede venir y decir: me estalla la cabeza, pero uno comienza a interrogar y en el interrogatorio nos va a relatar que comenzó el dolor de a poco con una sensación de molestia en la mitad de la cabeza y que fue progresando quizá en minutos, generalmente en media hora, una hora, hasta hacerse generalizado y sentir que realmente toda la cabeza le está latiendo y le está estallando.
Es muy distinto a aquella persona que estando en perfecto estado de salud, sin dolor de cabeza alguno, de golpe, de un momento al otro, siente el peor dolor de cabeza de su vida. Esa cefalea intensa, de origen abrupto, nos tiene que hacer pensar que hubo un sangrado en el espacio subaracnoideo, cuya causa más frecuente es la ruptura de un aneurisma intracraneal, pero también puede ser la ruptura de una malformación arteriovenosa, que ya veremos. Otro signo de alarma dentro de los perfiles temporales es el empeoramiento progresivo. Toda cefalea que va aumentando progresivamente en frecuencia y en intensidad y que no tiene intervalo libre entre una crisis y otra, como ocurre en las cefaleas primarias. Uno puede tener un gran dolor de cabeza y al día siguiente estar perfectamente bien, estar muy bien por 1 o 2 semanas y tener otro dolor de cabeza. El hecho que el dolor de cabeza sea diario, sin intervalo libre, en las últimas semanas, que vaya progresando, a lo mejor en semanas o en los últimos meses, nos hace pensar que hay una masa ocupante de espacio o una hipertensión endocraneal. Lo mismo si el dolor empeora con maniobras de Valsalva, por ejemplo, el ejercicio, la tos, el estornudo, el agacharse, el esfuerzo. Todo eso también nos hace pensar que el aumento de la presión intracraneal hace que aumente el dolor de cabeza, puesto que puede haber una masa ocupante de espacio. También todo síntoma asociado que nos indique una alteración en el alerta. Es decir, si el paciente tiene tendencia a dormirse, si fluctúa su nivel de conciencia, si está confundido, si tiene cualquier déficit focal, por ejemplo, una falta de equilibrio que nos hace pensar en un trastorno, por ejemplo, cerebeloso. Hay déficits focales que son obvios, es decir, un paciente que viene con una hemiparesia ya es muy notable y el paciente mismo refiere que no puede mover o sentir bien un brazo o una pierna. A veces es más difícil para el paciente notar que no tiene una buena visión en un hemicampo temporal visual. Es decir, que está poco a poco haciendo una cuadrantopsia o una hemianopsia homónima. Y siempre en el examen físico tenemos que ir a buscar los déficits de campo visual por confrontación. No debemos olvidarnos de eso. También en el examen físico, en los déficits neurológicos focales, cuando es en la región frontal, premotora, el paciente puede tener cambios a nivel del estado de ánimo. Es decir, puede estar apático, abúlico, poco interesado, o por el contrario, a lo mejor impulsivo, sin control, más inquieto, o perder a lo mejor conductas, pacientes, se ve a lo mejor pacientes que son muy correctos, que han sido siempre muy controlados, ahora empezar a contar chistes groseros, inapropiados. Bueno, esos síndromes frontales muchas veces pueden pasar por trastornos psiquiátricos y son síndromes focales frontales. También tenemos que ver si
dentro, como hablamos previamente, el estado general y los signos vitales, y tener en cuenta que las cefaleas primarias, si bien pueden acontecer luego de los 50 años, en general empiezan a edades tempranas de la vida. Bueno, dentro de los signos de alarma en el examen físico tenemos la temperatura. Todo paciente que tiene cefalea y fiebre, estoy obligada a buscar signos meningios, puesto que lo primero que tengo que tener en mente que puede ser una meningitis. En tal caso, ya en menos de media hora yo ya tengo que tener hecha la punción lumbar y comenzar el tratamiento del paciente para evitarle las secuelas o la mortalidad. También dentro de los signos vitales, ver la tensión arterial. Obviamente una hipertensión arterial severa, acelerada, puede dar una encefalopatía hipertensiva. Si tiene hipertensión asociada a un déficit neurológico focal y cefalea, también puedo estar como diagnóstico diferencial, estar pensando en un hematoma intracerebral. Como ya dije, toda alteración en el nivel de alerta o el paciente que está confuso ya es un paciente que tiene una patología neurológica o un compromiso secundario a una enfermedad general que está dando un síndrome confusional. Cualquier signo meningio es obviamente un signo de alarma, puesto que tiene o bien una meningitis, una meningoencefalitis, o bien tiene una hemorragia subaracnoidea. Es decir, hay algo, ya sea una infección o sangre, que le está irritando las meninges. El edema de papila nos habla de hipertensión endocraniana subaguda o crónica. Todo paciente con edema de papila, es un paciente en donde ya amerita el estudio de urgencia, como si en el examen neurológico encontramos un déficit neurológico focal. Todos estos casos en donde tanto en el interrogatorio o en el examen físico encontramos estos síntomas o signos de alarma, el paciente debe ser internado de urgencia para realizar los estudios que en cada caso sean los más convenientes. Bueno, ahora haré una clasificación según el perfil temporal y el patrón de recurrencia de la cefalea. Dentro de las cefaleas de tipo agudo, con episodio único, tenemos las cefaleas en donde tenemos que estar más alerta y donde nuestra acción tiene que ser rápida y certera. Dentro de ellas, la primera que habíamos hablado como una cefalea de inicio hiperagudo es la hemorragia subaracnoidea. Como describí previamente, el paciente con hemorragia subaracnoidea debe encontrarse en perfectas condiciones, tiene de manera abrupta la peor cefalea de su vida. En el 50% de los casos el sangrado es masivo y es causa de muerte súbita. En otro porcentaje también importante, el paciente llega en estados con alteración del nivel de conciencia,
Eh, Luego de tener el dolor de cabeza junto con signos de hipertensión endocraniana puede entrar en estado comatoso. Pero hay algún porcentaje de pacientes en donde denominamos babeo meningio, que por suerte ha ocurrido una trombosis en el lugar de ruptura del aneurisma y entonces hay un sangrado en el espacio subaracnoideo, pero el paciente en el examen neurológico se encuentra vigil, se encuentra lúcido, pero con un intenso dolor de cabeza, pero podemos interrogarlo. En el interrogatorio nos va a referir que de un momento al otro tuvo el peor dolor de su vida y este dolor persiste, es decir, es un dolor que no es un dolor que pasa en segundos como una puntada, no, desde el momento en que inicia hasta la consulta y mientras por semanas el dolor va a estar de gran intensidad. Bueno, en este paciente, ya con esa descripción, yo tengo que pensar que hubo una hemorragia subaracnoidea. Si bien en el examen neurológico puedo encontrar que no tenga ningún déficit neurológico focal, tengo que ir a buscar los signos meningios y voy a encontrar que el paciente va a tener rigidez de nuca. Quizás si lo veo inicialmente puedo no tenerlo de entrada, pero en las horas siguientes va a tener rigidez de nuca. Este paciente urgentemente tiene que tener su tomografía. Como vemos acá, en esta tomografía, en la base de cráneo vemos una hiperdensidad en las flechas que nos muestra la sangre que hay en el espacio subaracnoideo. Hay que tener en cuenta que si el paciente consultó y se tomó este dolor como crisis migrañosa y fue citado por consultorio externo a neurología, y a lo mejor llega 15 días o 21 días después al consultorio y pedimos una tomografía, el paciente puede ya no tener la hiperdensidad que estamos viendo aquí en esta tomografía. Sin embargo, por el interrogatorio, tenemos que tener un alto índice de sospecha que lo que ocurrió fue una hemorragia subaracnoidea. Tenemos que ir a buscar la rigidez de nuca. Y si la tomografía es normal, tenemos que hacer una punción lumbar, puesto que la alteración por la degradación de los glóbulos rojos, que se va a visualizar como un líquido amarillo, al que llamamos xantocrómico, podemos encontrarlo por 21 días. Ya confirmada la hemorragia subaracnoidea, tenemos que ver cuál es la etiología y hacer una arteriografía. Por supuesto, ya entonces tenemos que llamar al servicio de neurocirugía y hemodinamia para que realicen tanto diagnóstico como tratamiento, puesto que el mayor riesgo de sangrado, de resangrado, ocurre en las primeras 24 horas y luego en las 48-72 horas siguientes. Un resangrado puede ser mortal. Es así que el diagnóstico urge en esta situación. Acá podemos ver la frecuencia relativa de aneurismas en distintas localizaciones. Podemos ver la frecuencia de aneurismas en la comunicante anterior y cerebral anterior, un 15 y un 9% respectivamente, lo que es importante, un 29% en la arteria cerebral media, también de porcentaje importante, un 16% en la parte intracerebral de la carótida interna, en la cerebral posterior y comunicante posterior, con menos frecuencia, en la arteria basilar y en la arteria vertebral.
Otra etiología a tener en cuenta son los sangrados intracerebrales. En este caso vemos un hematoma intracerebral. El cuadro clínico de los hematomas intracerebrales se caracteriza por un dolor de cabeza creciente, acompañado por un déficit focal progresivo y signos de hipertensión endocraniana. Bueno, acá podemos visualizar también estudios por imágenes de pacientes que han tenido también hematomas intraparenquimatosos y que van a provocarle obviamente un déficit neurológico focal con signos de hipertensión endocraniana y dolor de cabeza y obviamente con la gran alteración del tamaño y la desviación de la línea media, deterioro del estado de conciencia. Siempre tenemos que tener en cuenta si el paciente ha tenido o no un traumatismo de cráneo, porque toda etiología de cefalea y de deterioro del estado mental puede ser causado por hematomas, contusiones cerebrales, hematomas sudurales o hematomas epidurales. Bueno, acá vemos un hematoma sudural donde hay una hiperdensidad en las imágenes de arriba y un hematoma sudural isodenso abajo según el tiempo de evolución del sangrado. Hay que tener en cuenta también que en los pacientes mayores, en donde pueda llegar a existir una atrofia cerebral, puede haber hematomas sudurales, ya sea subagudos o crónicos, que se puedan manifestar con un deterioro del estado mental, un trastorno en la marcha, una incontinencia de orina y dolor de cabeza, pero no tan intenso. Y el paciente, si tenía un déficit neurológico previo, puede no recordar el golpe o porque el golpe no ha sido en realidad tan importante y el paciente, por estar tomando ya sea ácido acetilsalicílico como preventivo de una coronariopatía o de un accidente cerebrovascular previo o estar anticoagulado, tienen mayor riesgo de sangrado. Entonces, en esa población, tener un alto índice de sospecha de traumatismo, aunque sean menores, que puedan provocar hematomas sudurales en estadios subagudos o crónicos. En estas imágenes podemos ver también hematomas sudurales que hacen compresión sobre el cerebro subyacente. En esta imagen, en donde podemos ver múltiples lesiones postraumáticas con contusiones intracerebrales, hematomas sudurales, y vemos como hay herniación transtentorial, herniación, se desvía la línea media, se comprime el ventrículo homolateral y hay una herniación del uncus del temporal comprimiendo el tercer par craneal con la alteración posterior del tronco encefálico. Ahora acá vamos a ver una imagen que ya nos sugiere cuál es la etiología del cuadro. Son maniobras que están tendientes a averiguar si el paciente tiene rigidez de nuca. Estando el paciente en decúbito supino, acá la doctora intenta hacer la flexión del cuello, va a encontrar que hay una limitación en llegar con el mentón al pecho y por otro lado va a haber una flexión involuntaria, generalmente de la pierna contralateral, a nivel de la rodilla se va a flexionar, este signo de Brunzinski.
Por otro lado, si el paciente está totalmente acostado y la doctora intenta elevar la pierna, hacer una flexión a nivel de la cadera, el paciente va a tender, por imposibilidad de hacerlo, de flexionar también la rodilla. Ese es el signo de Kerning. Bueno, cuando uno va a evaluar la rigidez de nuca, primero, sobre todo en el paciente mayor, tiene que evaluar cómo se encuentra en general los movimientos a nivel del cuello, puesto que muchas veces hay una rigidez por un parkinsonismo, por una artrosis, también llamamos rigidez paratónica cuando hay una oposición al intento de movimiento. Tenemos que tratar de relajar al paciente, decirle que le vamos a mover la cabeza, sobre todo a la persona mayor y que está algo confusa. Entonces hacemos primero un movimiento en sentido lateral y luego comparamos con la rigidez que va a existir solamente en sentido antero-posterior. Los pacientes que ya llegan con un trastorno en el estado de conciencia, es decir, en coma, o también los bebés, pueden no tener rigidez de nuca. Bueno, dentro de la cefalea aguda, toda cefalea aguda de horas de evolución o de días de evolución, según la etiología, que tenga dolor de cabeza, hay que investigar si tiene fiebre o síndrome febril y hacer las maniobras para buscar meningismo. Esto es realmente una urgencia médica y amerita una punción lumbar de urgencia. Quiero recalcar que acá vamos a ver en las imágenes el exudado purulento que hay en la base de cráneo, en las meningitis bacterianas. También se puede visualizar un gran exudado en las meningitis tuberculosas, pero en toda meningitis aguda no es indicación la realización de una tomografía de cráneo. Uno debe realizar de manera urgente la punción lumbar junto con el hemograma y los hemocultivos. Retardar el diagnóstico por hacer un estudio por imágenes puede retardar el tratamiento con las consecuencias irreversibles que eso conlleva. Solamente en caso que veamos un déficit neurológico focal que nos haga pensar, por ejemplo, que hubo un absceso que se rompió o que hay una masa ocupante de espacio de etiología a definir, por ejemplo, un paciente que tiene una hemiplegia contralateral, en donde una punción lumbar puede ser eventualmente riesgosa, solo en ese tipo de situaciones que uno envía a hacer una tomografía, si hay alto índice de sospecha por el que el cuadro clínico es característico, en realidad en esos casos hace la dosis de antibiótico, por ejemplo la ceftriaxona, va a hacer la tomografía y luego hace la punción lumbar con todos los estudios necesarios. Otra etiología a tener en cuenta son las encefalitis. En este caso es una imagen característica de una encefalitis herpética, donde el compromiso sobre todo es de los polos temporales y de las regiones basales internas de los lóbulos frontales. El cuadro clínico con respecto, si bien en toda meningitis puede haber compromiso encefálico y en toda encefalitis hay compromiso meningio, en las encefalitis lo primordial es el compromiso encefálico por comprometer sobre todo lóbulos temporales y lóbulos frontales, afecta sobre todo conducta, memoria, lenguaje. Puede haber crisis epilépticas, crisis focales con generalización secundaria de entrada
haber dolor de cabeza y febrícula. Puede haber o no rigidez de nuca. Es importante también acá tener un alto índice de sospecha, puesto que la punción lumbar con el líquido cefalorraquídeo característico y haciendo una PCR para el virus del herpes, podemos hacer el diagnóstico. Esto conjunto con las imágenes características y el electroencefalograma nos ayuda a hacer el diagnóstico etiológico y comenzar el tratamiento con aciclovir. Estas son imágenes en donde vemos abscesos múltiples a nivel superior y único o dos imágenes en el inferior son sugerentes de toxoplasmosis. Si bien en el inferior puede haber un diagnóstico diferencial con linfoma, esto podemos verlo en pacientes que ya se conozcan con HIV o sean la manifestación inicial del SIDA. Y bueno, es muy característico también que puedan venir como motivo de consulta con una alteración en el estado mental acompañado o no de dolor de cabeza. O el dolor de cabeza también en pacientes con compromiso de la inmunidad. Uno debe pensar en meningitis de subagudas o crónicas, por ejemplo la meningitis por criptococo o la meningitis por tuberculosis. Dentro de las cefaleas agudas no debemos olvidar las estructuras del cráneo, es decir, infecciones en los senos paranasales, ya sea frontales o maxilares, son relativamente más fáciles de diagnosticar, ya sea por radiografía o tocando los puntos dolorosos a nivel del seno frontal, pero las sinusitis etmoidales o esfenoidales, que son más profundas, también son causantes de cefaleas agudas, subagudas, y cuando son de difícil diagnóstico llevan más tiempo. En general hay que interrogar si a la mañana tienen secreción que corre por detrás de la garganta o hay un cambio en cuanto a la posición y el dolor de cabeza, que eso también nos ayuda para hacer el diagnóstico de sinusitis. Bueno, también la otitis, las infecciones dentarias, no nos tenemos que olvidar, por supuesto, de todas las estructuras faciales y craneales. Bueno, en cuanto a las cefaleas agudas con episodios recurrentes, las malformaciones arteriovenosas pueden provocar hemorragias subaracnoideas a repetición, la hidrocefalia intermitente por tumores del tercer ventrículo, el pseudopromocitoma, realmente siempre buscándolo, las neuralgias del trigémino, la cefalea en racimo o cefalea de Horton o cefalea en clúster y las migrañas. Bueno, acá en este caso, cuando los episodios son recurrentes, uno tiene con mayor frecuencia las cefaleas primarias, es decir, son cefaleas en donde hay intervalo libre entre un dolor y el otro. Bueno, en cuanto a las cefaleas subagudas, acá están todas las masas ocupantes de espacio. Yo ya hablé de los hematomas subdurales, subagudos y crónicos, que en realidad son causa de cefalea subaguda. Sí vamos a tener una cefalea aguda postraumática, generalmente en el niño, en la persona joven, en donde no hay atrofia cerebral, y entonces los síntomas acontecen rápidamente. Luego, cualquier tumor de crecimiento más o menos lento, los abscesos cerebrales, la hidrocefalia, la hipertensión endocraniana benigna y la arteritis de la temporal son etiologías a tener en cuenta en las cefaleas subagudas.
Por eso siempre pesquisar el antecedente de un traumatismo para descartar hematomas subdurales, todo dolor de cabeza que no tenga intervalo libre, como ya lo repito una y otra vez, que en el curso de la semana se va haciendo diario y que tiene exposición específica, es decir, cuando uno está en una posición acostado, el dolor se agrava y por el solo hecho de levantarse, a veces sin necesidad de tomar analgésicos, al estar media hora ya parado, el paciente se siente mejor del dolor de cabeza. Esto uno lo entiende por una cuestión de gravedad, es decir, al estar acostado hay un aumento en la presión endocraniana, entonces toda masa ocupante de espacio, toda hidrocefalia va a estar peor en la posición supina. Es por eso que a los pacientes que tienen estas patologías, cuando se internan, uno lo ubica en 30 grados, nunca totalmente acostados. Puede haber hidrocefalias por distintas etiologías. Hay una condición en donde llamamos hipertensión endocraniana benigna, que se ve más frecuentemente en mujeres jóvenes, generalmente con sobrepeso, y que consultan por dolor de cabeza, también diario, asociado a síntomas visuales, y en donde hacemos un fondo de ojo y vemos edema de papila. Al ver edema de papila, cefalea diaria, uno ya está pensando en una hipertensión endocraniana con una lesión estructural, pero hacemos una resonancia magnética nuclear de cerebro y vemos que no hay ninguna lesión. Luego tenemos que hacer una punción lumbar para descartar, por ejemplo, alguna meningitis crónica, y el líquido cefalorraquídeo es de características normales, pero una presión de apertura elevada. Esa presión de apertura elevada es la que está haciendo compresión sobre los nervios ópticos y la que está provocando ese edema de papila. Esta condición mejora al hacer la punción lumbar. El tratamiento se realiza con acetazolamida y a veces es necesario hacerle punciones lumbares periódicas. Y la trepanación del nervio óptico, como para preservarlo, bueno, es de alto riesgo. Hay que buscar medicaciones que esté tomando la paciente que puedan estar asociadas a dicha patología y tratar de también que se produzca un descenso de peso. Bueno, acá tenemos algunas imágenes para ilustrar a modo de ejemplo de pacientes con astrocitoma que se han presentado con crisis epilépticas y dolor de cabeza. Bueno, estas imágenes son otro ejemplo de un tumor que capta contraste de manera irregular, grande, con edema perilesional, que corresponde a un glioblastoma multiforme. Bueno, previo a comenzar con las cefaleas crónicas, quiero nombrar dos entidades que coloqué en las diapositivas, pero no desarrollé. Una de ellas es el glaucoma de ángulo estrecho, que va a provocar un gran dolor ocular y periocular, con un ojo irritado, alteraciones pupilares y que ameritan una consulta oftalmológica urgente. Y el otro es el de la arteritis de la temporal, que acontece en personas mayores de 50 años, que provocan dolor en región temporal. También puede ser un dolor generalizado. El dolor en general, una vez que comienza, es continuo y puede haber sensibilidad o endurecimiento a nivel de las arterias temporales.
superficiales. Puede estar asociado a otras entidades como la polimialgia reumática, con debilidad y dolor a nivel de la cintura escapular y pelviana. Puede haber claudicación intermitente a nivel mandibular. Puede haber también alteraciones en las enzimas hepáticas y es característico que la velocidad de eritrosedimentación esté elevada. Los pacientes que tienen esta entidad corren un riesgo importante de hacer una neuropatía óptica isquémica anterior, lo que le lleva a la ceguera del ojo comprometido. Esta circunstancia tiende a repetir en el ojo contralateral, entonces es importante actuar antes que el paciente quede ciego. Por otro lado, el tratamiento es corticoides a dosis altas de manera crónica, lo que también lleva a riesgos por los efectos indeseables, especialmente a esta edad, ¿no? Riesgo de disminución de la inmunidad, dificultad en el control de la presión arterial, mayor dificultad también en el control de la glicemia, osteoporosis, el aumento de peso, sobre todo central, los cambios en la morfología de la cara, es decir, una serie de efectos indeseables, algunos de jerarquía, razón por la que tenemos que confirmar el diagnóstico con una biopsia a nivel de la arteria temporal y luego comenzar el tratamiento. Característicamente el cuadro mejora rápidamente, inmediatamente, tanto a nivel sintomático como a nivel de la velocidad de eritrosedimentación, y esto también nos ayuda para hacer el diagnóstico. Bueno, ahora continuando con las cefaleas crónicas, ya con más de 3 meses de evolución, siempre tenemos que descartar que no haya un tumor. También puede haber otras condiciones como la fatiga, alguna fatiga ocular, algún trastorno de la mordida con alteración a nivel de la articulación temporomaxilar, asociada a enfermedad psiquiátrica, asociado a uso de determinadas medicaciones. Una circunstancia a la que yo me dedico, que son los trastornos del sueño, y que nunca en realidad, si uno no se dedica a esto, lo tiene en cuenta. Los pacientes que tienen síndrome de apneas obstructivas durante el sueño, muchas veces entre los síntomas, si bien no es el más frecuente, se levantan con dolor de cabeza, además de sentirse como si no hubieran descansado. Es un dolor de cabeza muchas veces asociado por el aumento de los niveles de dióxido de carbono y por estar permanentemente durante la noche asfixiándose con oscilaciones permanentes en los niveles de oxígeno y de dióxido de carbono y oscilaciones permanentes también del sistema nervioso simpático con aumentos iterativos de la tensión arterial y bradicardias, taquicardias durante toda la noche. Esto va a hacer que tenga somnolencia diurna durante el día, dolor de cabeza a la mañana y por supuesto los ronquidos con los episodios de asfixia a la noche. Resumiendo, quiero que estén alerta ante determinadas circunstancias. Todo paciente que tiene un dolor de cabeza que inicia abruptamente y que siente que es el peor dolor de cabeza de su vida, tiene que ser investigado hasta las últimas consecuencias y es una hemorragia subaracnoidea hasta que se demuestre lo contrario. Por otro lado, ante todo paciente con
cefalea y fiebre, tener el alto índice de sospecha de meningitis y no dudar en hacer una punción lumbar, aunque sea de más. En tercer lugar, toda cefalea que no tiene intervalo libre, es decir, que es continua, aunque el dolor de cabeza no sea tan intenso, tener en cuenta que puede ser una masa ocupante de espacio y amerita también el estudio. Y es raro que una cefalea primaria comience después de los 50 años. También es algo que nos debe alertar. Estos datos hacen que uno tenga que realizar todo el laboratorio completo, realizar una tomografía de urgencia, realizar una punción lumbar de urgencia cuando sospecho meningoencefalitis y el examen del oftalmológico con el fondo de ojo. Los neurólogos sabemos hacer el fondo de ojo sin dilatar, nunca queremos dilatar porque queremos ver la función del tercer par craneal por si hay una herniación transtentorial, eso sobre todo en épocas en donde no teníamos tanto acceso al monitoreo tomográfico continuo y entonces estábamos muy pendientes del tercer par por si había una herniación transtentorial del uncus del temporal. Pero para ver el edema de papila, para ver también hemorragia subhialoidea, en caso de hipertensión arterial para ver las alteraciones características y básicamente eso es lo que quería decirles, que un error en estas patologías corre un riesgo vital el paciente y siempre la tenemos que tener en cuenta en nuestra mente cuando evaluamos un paciente con cefalea que nos consulta en una guardia o en un consultorio. Bueno, muchas gracias a todos aquellos que hayan terminado, hayan logrado terminar y llegado al final de mi charla. Espero poder el año que viene ya hacerla presencial, situación que me da mucho placer, el poder interactuar con todos ustedes. Pero bueno, este año hay que aceptarlo así y tratar de encarar las circunstancias tal como están. Vuelvo a agradecerles el escucharme y espero que les haya